de fuerza para poder aguantar el culto, porque yo sé que ella está enfermita. Gracias, muy amable. Y me acuerdo cuando a mí me trajeron tan temprano al culto, hace 42 años. Y siempre digo, no traigan tan temprano los enfermos al culto porque uno se cansa. Pero gracias a Dios, ojalá que ese cansancio redunde en un descanso definitivo de tanta angustia por la enfermedad. Yo esperé pacientemente un culto de 5 de la tarde como a 10 de la noche. Claro que tampoco vamos a quedar tanto rato, pero cuando eso era así, a mí me tocó eso. Pero gracias a Dios por ese largo y fructífero rato, porque me entraron cargado y salí caminando. Vale la pena esperar, sobre todo esperar en el Señor. Voy a leer un texto de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Damos una cordial bienvenida a los amigos. Siempre tenemos visitas, son bienvenidos en el nombre del Señor. En los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, pueden estar sentados, no hay problema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Al final de este capítulo está el verso 17. Fíjense que estamos viendo allí algo sobre la conversión de Saulo de Tarso. Antes fuera Saulo y después fue Pablo. Al final vamos a ver allí, dice verso 17, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor que se te ha aparecido por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hemos venido tratando unos temas acerca del Espíritu Santo y estamos hablando acerca de las respuestas del hombre al Espíritu Santo. Las respuestas del hombre al Espíritu Santo. Porque de las respuestas que nosotros damos a las demandas del Espíritu, dependerá que seamos en verdad llenos del Espíritu o no seamos llenos. Porque el mandato es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. No olvidemos que lo nuestro se mueve por la fe en el terreno de lo sobrenatural. Por eso la Biblia dice: el hombre natural simplemente tiene su mente natural, en su estado natural no percibe las cosas de Dios, o sea, no las puede entender. Es más, dice, porque para él son locura. Eso es lo que acontece en la mente natural. No percibe, no entiende las cosas de Dios
y además dice, esto es una locura, porque no las puede entender. Pero dice la Biblia, en cambio, el espiritual es juzgado, no es juzgado, porque el espiritual juzga todas las cosas por el espíritu, y él no es juzgado por nadie. El espiritual vive una vida de juzgamiento en el buen sentido de la palabra, porque la palabra juzgar puede entenderse en dos sentidos. Yo diría uno negativo y otro positivo. El juzgar, el simplemente señalar, o el juzgar, que es también el analizar, el discernir, el considerar. Y aquí habla del espiritual, todo lo juzga, o sea, todo lo discierne, lo analiza, porque él está en una mente, no solamente una mente natural, sino en una mente espiritual, porque Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo, y lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo para que lo corroboren en la Biblia, en primera carta a los Corintios, el capítulo 2. Primera carta a los Corintios, el capítulo 2 y el verso 14, es donde estoy leyendo lo que estoy diciendo. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, en su estado natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él ¿son qué? Locura. Y dice, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Oiga bien, en cambio el espiritual, para estas cosas de Dios hay que ser espirituales. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted se imagina si en verdad entendiéramos esto? Que tenemos la mente de Cristo, que podemos pensar en verdad como piensa Cristo. ¿Cómo sería este mundo? Si toda esta sociedad tuviera esa mentalidad de Cristo, este mundo sería otro. Pero obviamente que en ese trabajo es que estamos. Por eso hay que predicar, por eso hay que enseñar. Pero bueno, el tema es que lo que en verdad establece la gran diferencia entre lo que son los simples o sencillamente credos, dogmas, rituales y cosas por el estilo, lo que establece la gran diferencia entre lo que estoy diciendo y la verdadera iglesia de Dios, la iglesia que, como predicaba Danielito, que él compró a precio de sangre, la iglesia que él santificó con su Espíritu Santo. Esa gran diferencia la establece en la realidad del movimiento, del mover del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo entre nosotros, no somos más que otra comunidad de personas, pero no hay nada extraordinario, no hay nada sobrenatural,
pero nosotros debemos pensar que lo de nosotros no es simplemente algo tan dogmático, algo tan ritualista, algo tan religiosamente hablando, que el Evangelio es una potencia de Dios. Y lo que hace esa potencia es el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no hay Espíritu Santo, no vamos para ningún lado. Porque lo que nos enseña y lo que nos revela todas las cosas es el Espíritu Santo. Por eso el Señor, antes de ascender a los cielos, dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os hará saber todas las cosas. Y está hablando de las cosas no solamente terrenales, sino también de las cosas celestiales. Amén. El Evangelio puro, el Evangelio bíblico, siempre ha estado confirmado en la historia, y dice que Dios testificaba juntamente con ellos, con los apóstoles, con los discípulos. Dios testificaba juntamente con ellos, con señales, con prodigios y con repartimiento del Espíritu Santo según su santa voluntad. Lo que confirma el Evangelio y que en verdad Dios se mueve entre nosotros es el mover del Espíritu Santo. Porque esto no es solamente una comunidad de credos, de dogmas, de religiosidad. Esta es una comunidad viva en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es un mandato, porque llenarse del Espíritu Santo es un proceso que tal vez demore toda la vida, hasta que en verdad podamos tener la plena llenura y la plena certeza de las cosas que tienen que ver con el movimiento del Espíritu Santo. Pero el tema que tenemos que tratar es las respuestas que el hombre da al Espíritu Santo, y son varias. La primera que vimos es que el hombre resiste al Espíritu Santo. Y todos de alguna manera decíamos, hemos resistido al Espíritu Santo. Decíamos que Esteban le dijo a la multitud: incircunciso de corazón, vosotros resistís al Espíritu, porque no lo querían recibir el mensaje, resistían a Dios. No, eso no es así. Y por eso a Esteban lo mataron a piedra, porque Esteban les estaba transmitiendo un mensaje por el Espíritu, un mensaje que les rearguía las conciencias y los descubría en su realidad como eran, y denunciaba sus pecados y sus atrocidades, sus estilos de vida. Se los restregaba de alguna manera ese elocuente predicador, porque estaba ungido del Espíritu. Y la respuesta de la gente, ¿cuál fue? Piedra, piedra. Ese hombre les hablaba de las verdades del cielo y la multitud le respondía con piedra, hasta que murió apedreado. Por eso él dijo en su último discurso: vosotros resistís al Espíritu Santo de Dios, porque no quisieron recibir el mensaje. Eso es la respuesta que da el hombre en general muchas veces al mensaje que trata Dios de entregar a través del predicador. Pero decíamos que también los creyentes podemos también resistir al Espíritu cuando no alcanzamos a percibir las cosas que son propias del Espíritu. A veces Dios nos muestra, a los que somos espirituales Dios nos muestra, pero no entendemos. Yo estos días viví una experiencia no muy agradable. Espero que ninguno de ustedes le toque vivirla.
A mí tampoco me había tocado, hasta hace unos 8 o 15 días la viví, pero yo sí percibí. Yo fui víctima de un robo, y un robo bastante importante, de un dinero que retiré del banco, lo que llaman pleteo, que tenía que pagar la nómina de la fundación y todo eso. Pero después de mucho rato de haber llegado a la oficina con el dinero, uno aprende como a olvidarse tanto de la realidad en que vive, porque uno vive en otro mundo. Uno cree que no hay ladrones, uno cree que no hay sicarios, uno cree que no hay gente tan mala, y es que hasta que no le toca vivirlo no lo entiende. Mucha gente no lo entiende hasta que no lo vive. ¿A usted le parece que eso le pasa a otras personas? Pero igual a usted y a mí también nos puede pasar. A mí me pasó, no me había pasado nunca, primera vez. Pero el tipo cuando llega a la oficina y se sienta ahí, no sé cómo le abrió, quién le abrió, pero se metió ahí. Yo vi que se sentó, Danielito estuvo sentado al lado de él. El hombre simulaba esperar ahí que lo atendiéramos. Y yo sentía una zozobra, yo no sentía paz. Yo no sentía paz, yo caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y no sentía paz. Hasta que esperaba a una hermana para atenderla en la oficina. Entonces, cuando yo entré a la oficina y me senté a atender a la hermana, fue que el hombre entró en acción y se llevó el dinero. A mí no me dolió tanto el dinero porque igual yo sé que él ya no tiene nada y yo sigo con la vida, gracias a Dios, y sigo con la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. A ese señor ya esa plata se le acabó y quién sabe qué tristeza le añadió. A mí también me añadió un poquito ahí, pero ya después estuve tranquilo y estoy tranquilo. Pero lo que me dolió no fue lo que se me llevó, sino cómo yo no entendí lo que Dios quería decirme, porque después yo lo vi así. Oiga, yo no sentía paz, no me daba paz, yo era inconforme, caminaba y venía, iba, y era como que algo, y yo miraba al Señor ese, y lo miraba, y no más, y resulta que estaba armado, era ladrón. Pues claro, qué paz iba a tener yo si había un demonio armado y todo el cuento. Pero nosotros también no solamente resistimos al Espíritu Santo de Dios cuando no interpretamos los momentos, porque siempre hay como una advertencia de Dios. Usted no oye que mucha gente dice, yo lo había percibido, yo había tenido el sentir, yo tuve el sentir, pero no actuamos. No actuamos, porque siempre yo creo que antes de cualquier acción que comprometa nuestra vida, nuestra dignidad, nuestros principios, nuestros valores, siempre habrá digámoslo, una advertencia, porque la conciencia se activa, algo se activa, dice, ojo, 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 ojo. A veces logramos detener el momento, interpretamos y salimos, pero otras veces caemos como el ave en la red que le han tendido. Decíamos entonces, pero ya explicamos eso de resistir al Espíritu, y también se resiste al Espíritu, ya decíamos, cuando nosotros entramos en ese conflicto de lo que Dios quiere que yo haga y lo que yo quiero hacer, porque siempre el dilema de nosotros los cristianos y los creyentes en estas realidades del Espíritu, vivimos en un continuo conflicto, porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu lucha contra la carne, dice la Biblia, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Esa es la realidad.
Esa lucha siempre la vamos a tener y a veces uno resiste porque aunque sabe, no olviden que estábamos diciendo el texto de Santiago es, el pecado está es en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Yo sé que lo que debería de hacer es eso, pero no lo hago. Ahí hay una especie de resistencia a someterse al sentir del Espíritu. Y eso es lo que va creando en nosotros, como digamos, esa resistencia a las cosas de Dios. Como también lo que va permitiéndole a Dios tomar el control de nuestra vida. Porque en la medida que nosotros nos sujetamos al Espíritu, nos vamos llenando del Espíritu Santo de Dios. No debemos estar tan prestos a dar respuestas inmediatas sin antes juzgar si el acto en el cual vamos a incurrir en verdad es lo que Dios quiere, o es simplemente un egoísmo, o es simplemente un orgullo, o es simplemente una pasión que se desenfrena. ¿De dónde provee ese impulso de actuar negativa o positivamente? Y cuando usted discierne eso, seguro que ahí comienza usted a decir, verdaderamente mi vida sí está sujeta al Espíritu Santo de Dios. O también cuando tenemos que reconocer que todavía nos hace falta aprender a manejar las cosas del Espíritu. Amén. No me voy a detener mucho ahí porque quiero concluir rápidamente. Hablamos de resistir, hablamos de insultar al Espíritu. Insultar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare? ¿Y qué? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia con el cual fue santificado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare, insultar al Espíritu, insultar al Espíritu, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia con el cual fue santificado? Eso también lo explicamos. Pero quiero hablar esta mañana, resumiendo, de otras cosas que son respuestas del hombre al Espíritu Santo. Resistir, insultar, contristar. Contristar es otra respuesta a veces del hombre al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista el Espíritu? La Biblia dice, no contristéis al Espíritu. Yo creo que todo lo que se sucede en este mundo es motivo de tristeza para Dios, porque yo no creo que Dios creó al hombre para lo que el hombre hoy en día es. Algo anda mal totalmente en el ser humano cuando no ha querido reconocer la soberanía y la grandeza de Dios sobre su vida. Porque lo que el hombre simplemente quiere es vivir como él, discúlpeme la expresión, le da la gana, sin normas, sin principios, sin valores. Una vida de total libertinaje, donde no tenga conciencia de nada, que tenga totalmente libertad para actuar, y eso es lo que ha llevado al mundo por el camino por donde va. El capricho, el desinterés, el abandono de los valores cristianos, de los valores espirituales, ha llevado al hombre a convertirse totalmente en materialista. ¿Qué es lo que es la sociedad hoy en día? Materialista. ¿En qué está pensando? En vanidades, en riquezas, en placeres, en poder, egoístamente.
La gente anda es en una competencia abismal, sálvese quien pueda, y cada cual no se interesa sino por su bienestar. Entonces, claro, eso ha producido una sociedad tan desarmónica, tan egoísta, que se ha levantado es ya a confrontar esa otra parte y querer coger su parte a la brava, como con las armas, con las palabras soeces, a reclamar sus derechos, y se forman los bandos y se descompone la sociedad. Entonces todo eso es motivo de tristeza. Yo digo, Dios no creó al hombre para lo que el hombre es hoy en día. Dios lo creó con otros propósitos. Pero la Biblia dice, Salomón en su experiencia de vida, si usted se lee el libro de Eclesiastés, de Salomón el sabio, se dice que Salomón probó todo lo que la vida le ofreció, y se hizo de siervos, se hizo de esclavos, se hizo de riqueza, se hizo de poder, se hizo de sabiduría, se hizo de mujeres, se hizo todo lo que su corazón le pidió, él se lo dio. Y me gusta una cosa que Salomón concluye, y es importante eso, porque él concluye diciendo, he aquí, ¿qué? He aquí, solamente esto he hallado. ¿Qué halló él? ¿Qué hallado? ¿Qué halló él? Que Dios hizo al hombre perfecto, pero éste buscó muchas perversidades. Esa es la conclusión a que llegó Salomón. He aquí, solo esto he hallado: Dios hizo al hombre perfecto, pero éste buscó muchas perversidades. Y es la realidad. Eso dijo el sabio, y es la verdad lo que usted ve. Dios no creó al hombre para lo que el hombre hoy en día es, y eso ha llenado de tristeza a Dios, porque la gente contrista a Dios. Pero yo diría, si contrista lo que hacen los mundanos y los impíos, los que no conocen nada de Dios, si eso contrista a Dios, ¿cuánto más contristará a Dios lo que hacemos los que sabemos ya lo que debemos hacer? Oiga, señor, lo que estoy diciendo. Y es como, digamos, no duele igual al padre lo que hace el hijo de su vecino como lo que hace su propio hijo. Eso duele más, claro. A mí que me interesa, bueno, igual me puede interesar porque es un ser humano, pero me dolería más lo que hiciera Danielito, mi hijo, porque es que es mi hijo. Y ese era el gran dolor que albergó David con Absalón. Dice que entonces el rey se turbó. Hablo de David con Absalón su hijo. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Él lamentaba lo que pasaba con Absalón, porque era su hijo. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, como diciendo su asombro. Y yo digo, cuántas veces Dios y nosotros contristamos a Dios, porque nosotros no somos la gente del común, nosotros somos los hijos de Dios, y todo lo que hacemos puede ser para honrar a Dios, porque la Biblia dice: para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice que el hijo sabio
honra al padre. Yo me siento muy honrado de mis hijos. Gloria a Dios. Tal vez si me hubiera propuesto a criarlos así, no lo hubiera logrado. Pero Dios, que es bueno, nos dio la gracia, sabiduría, y ahora mis hijos son mi honra. Me honran. Pero igual podían ser hijos que me deshonraran. Yo podría estar avergonzado de mi hijo. Eso hizo mi hijo. Eso dijo mi hijo. Es que es mi hijo. Me duele porque es mi hijo. Porque los actos de los hijos honran o deshonran a su padre. Y lo mismo pasa con Dios. Por eso la Biblia dice: no contristéis al Espíritu. Porque hay acciones nuestras que entristecen a Dios. ¿Qué dirá Dios de tantos hijos que andamos corriéndole a tantas cosas? ¿Cómo verá Dios esos hijos que no tienen tiempo sino para su negocio? Y discúlpeme, no estoy diciendo que no hay que trabajar, hay que trabajar, pero que yo no tenga tiempo ni para mi esposa, ni para mis hijos, ni para Dios, porque lo más grande para mí es mi negocio, es mi empresa. ¿Cómo se sentirá Dios que nosotros abandonemos, a veces inconsciente o conscientemente, los deberes que tenemos para con Dios, por entronar en nuestra vida otros ídolos, otras cosas que no son Dios? Porque la Biblia dice: no solamente las cosas materiales, también las personas, las amistades. Dice: no sabéis que la amistad con el mundo, y hay muchas formas de amistarse con el mundo. La amistad con el mundo no es solamente la amistad entre las personas, es la amistad entre los sistemas, entre las cosas que son propiamente del mundo, porque el mundo tiene un ritmo, una dinámica, y la iglesia tiene otro ritmo, tiene otra dinámica. Y cuando uno se amista tanto con el mundo, entonces es como cuando ese esposo que le merece a su esposa su amor, su cariño, igual ella a él comienza como a enamorarse de otra, o como a enamorarse de otro. ¿Cómo se siente esa esposa? ¿Cómo se siente ese esposo? Se siente mal, porque ve que su amada se está yendo tras de otra cosa que no es, se está equivocando. ¿Y cómo verá Dios cuando nosotros nos amistamos tanto con las cosas del mundo? Por eso Él dice: el que se constituye amigo del mundo, porque le da más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, se constituye enemigo de Dios. ¿O no sabéis que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? ¿No saben que el Espíritu Santo tiene celos de verlo a usted correr y de verme a mí correr tras de otras cosas, y que estoy abandonando los deberes, tal vez como padre, como esposo, como cristiano, como los verdaderos valores? Porque hoy en día se vive mucho intercambio de valores. Las cosas que antes valían, que realmente tienen valor, hoy ya no valen, y las cosas que no valían son las que hoy en día valen, porque los valores se han intercambiado. Por eso el mundo está como está. Hay que seguirle apostando al valor de la familia, hay que seguirle apostando al valor del hogar, hay que seguirle apostando al valor de los hijos, hay que seguirle apostando al valor de los principios cristianos, hay que seguirle apostando a los valores y principios morales. Porque, querámoslo o no, esto se está derrumbando y muchos acabarán en la ruina, porque algún día usted verá que no valió la pena haber corrido tanto por cosas que no eran.
Pero entonces se contrista el espíritu. Yo digo, ¿cómo se verá Dios? Mi hijo, mire, tiene tiempo para esto, corre para allá, corre para acá. Y a veces también los amigos. Uno le dice a una persona, oiga, lo invito a la iglesia, porque yo siempre creo que el que invita a alguien a la iglesia quiere lo mejor para usted. Y uno dice, le invito a la iglesia, si me queda un tiempito voy. Oiga, si me queda un tiempito voy, pero es que estoy tan ocupado. Y Jesús le dijo a un hombre que estaba tan ocupado, necio, necio, ¿sabes qué? Esta noche van a pedir tu alma, vas a tener que dar cuentas, y todo lo que has provisto por tu afán, por tu carrera, ¿de quién será? Y está queriendo decir el Señor que hay una realidad de la vida que en cualquier momento sucede, y no sea que nos encuentre corriendo y yendo tras de lo que no es y dejando lo que es por si queda tiempo, por si sobra, por si puedo. Qué ingratitud con Dios. Cuando entendámoslo o no, en Él vivimos, en Él nos movemos y por Él somos. El día que usted y yo dejemos de hacer esto, ya, ¿qué es su vida? Mientras que respire estoy vivo, pero el día que se me acabe la respiración, adiós. Y ese aliento de vida es Dios, porque Dios es vida. Dios es vida. Dios es vida. Aleluya. Todo lo demás será para muerte. La única vida es Dios, porque la Biblia así lo dice. Él es el dador y el sustentador de la vida. Hermano, corrámosle a Dios. Corrámosle a Dios. Busquemos las almas. Hagamos el trabajo. Enriquezcamos nuestros hogares. Hablemos con nuestras esposas. Hablemos con nuestros hijos. Hagámosle ver las realidades de la vida. No nos dejemos ir tras las bagatelas y la vanidad de las cosas que no son, porque algún día nos va a doler profundamente. Amén. Entonces, eso de contristar al Espíritu tiene que ver mucho con una vida que podemos decir es una vida, digámoslo, de indiferencia, una vida de negligencia, y por qué no decir una vida de desobediencia. Sí, indiferencia. Para mí es lo mismo. No me va ni me viene. Indiferencia. No seamos indiferentes. La indiferencia, si a nosotros, escúcheme esto, amigo y hermano, si a nosotros la indiferencia nos hace sentir mal, somos seres humanos, y cuando nos tratan con indiferencia no nos sentimos bien. Cuánto más cuando tratamos a Dios con indiferencia. Me es irrelevante, porque así hay muchas vidas que a la final se vuelven eso, indiferentes. Y la indiferencia obviamente nos llevará a la negligencia, a ser negligentes, porque para todo hay, pero para Dios no. Para Dios no. Para las cosas de Dios no. Yo tengo para todo, tengo tiempo, tengo dinero, tengo mi vida para todo, pero para Dios no. No. Entonces eso nos lleva a la indiferencia, y claro, la indiferencia nos lleva a la desobediencia. Y por eso es que estamos hablando de que podemos acabar siendo blasfemos, porque nos volvemos de lo que creímos. Y termino diciendo que también se apaga el espíritu. No apaguéis al espíritu. Apagar viene de fuego. El fuego.
La historia del derramamiento del Espíritu Santo en la tierra comenzó, según Hechos capítulo 2, dice, se les aparecieron lenguas como de fuego, no fuego, no, sino como de fuego, porque el Espíritu Santo en verdad produce un calor, amén, produce gozo, alegría, y está tipificado como con fuego. Y claro, el fuego se puede apagar, el fuego se puede apagar. Entonces dice, no apaguéis al Espíritu. Hay muchas cosas que apagan al Espíritu, que podríamos enumerarlas, mas sin embargo ya ustedes más o menos entienden que se apaga el Espíritu cuando se deja de oír la palabra de Dios. Porque lo que los mantiene vivos es oír la palabra. Se apaga el Espíritu cuando se deja de orar. Creyente que no ora, que no medita, se apaga. Se apaga el Espíritu cuando yo no tengo un estudio bíblico, cuando no hago devocionales. O sea, se apaga el Espíritu cuando no se alimenta la parte espiritual. Se apaga el Espíritu. Entonces el cristiano que era avivado, que era fogoso, que era alegre, comienza a entrar en un estado de indiferencia, en un estado de frialdad, y ya no le ve, ya no disfruta los cultos, ya no disfruta el mensaje, ya no disfruta la oración, ya no disfruta la lectura de la Biblia, ya se le vuelve monótono, no le ve sentido, se apagó esa vida cristiana. Entonces la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. Por lo contrario, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu, avívalo, avívalo. Yo lo avivo cuando canto con gozo, con libertad. Yo lo avivo cuando oro. Yo lo avivo cuando vengo a la iglesia con alegría. Yo lo avivo cuando evangelizo. Yo lo avivo cuando ofrendo. Todo eso es parte del avivamiento. Avivamiento no es solamente saltar y brincar. Avivamiento es vivir una vida en verdadero compromiso a los deberes cristianos. Avivamiento es ser buen esposo, tratar bien la esposa. Avivamiento es ser buen padre. Avivamiento es ser buen empleado, honesto, transparente. Avivamiento es ser buen patrón. Avivamiento es ser correcto, porque esas cosas solo las produce la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Sabe usted cuál es el maestro por excelencia? Yo se los he dicho siempre y los digo. El maestro por excelencia es el Espíritu Santo. La Biblia dice, nadie os enseñará como la misma unción nos enseñará todas las cosas. Sea usted un hombre lleno del Espíritu Santo y es un maestro por excelencia. No tienen que enseñarle, usted sabe lo que tiene que hacer. Y termino diciendo que otra respuesta del hombre al Espíritu es la mentira. La mentira. Todas estas cosas contristan. Mire usted, por ejemplo, hablando de la mentira, en Hechos de los Apóstoles hay una historia en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Está la historia de Ananías y Zafira, una historia interesante. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías, le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
al Espíritu Santo. Este hombre hizo un voto, nadie le estaba pidiendo. Por eso es bueno a veces no hacer votos. La Biblia dice, cuando a Jehová haga votos, a Dios hacemos votos, no tardes en cumplirlos, porque Jehová no se complace de los necios. Ananías nadie le estaba pidiendo, pero él dijo, cuando venda esta heredad, voy a llevar tanto a la iglesia, a la comunidad cristiana. Es un voto que él hizo. Y no lo hizo ni con Pedro, lo hizo consigo mismo y con Dios. Y cuando tuvo el dinero, se arrepintió. Uy, no, yo llevar este dinero a los apóstoles, no, esto es mucho. No, mija, ¿qué hacemos? Ananías y Zafira. Zafira, ¿qué dices tú? No, mijo, ¿verdad? Eso es mucho, mérmale. ¿Cuánto? No, llevemos más poquito. Está bien, llevemos un poquito. Y trajeron un poquito. No era que Dios quería todo ni que quería más poquito, no, igual nadie le estaba pidiendo a él eso. A veces la gente dice, es que a ustedes allá los obligan a diezmar, los obligan a orar. ¿A cuántos yo aquí obligo a diezmar? Discúlpeme la expresión, discúlpemela, pero usted diezma si le da la gana, porque no es un problema conmigo. ¿Sí? Así de sencillo. Pero hay gente que hace votos, voy a darle a Dios esto, y después cuando ven que es mucho, viene el diablo y les dice, la avaricia, la codicia, les habla. Y vos sos tan bobo que vas a regalar eso. ¿Para qué si otro iba ya sacando barriga? Menos mal que yo todavía no tengo tanta barriga. Y mete en el diablo en el corazón de ellos y mienten. Entonces ahí también es una respuesta del hombre al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu. Entonces todas estas cosas, hermano, ¿en qué concluyen? Concluyen en Hebreos capítulo 10, que ya lo leímos, pero ahí terminamos. Concluyen en un peligro de apostasía. Decíamos que hay blasfemia y hay apostasía. La blasfemia se da en el incrédulo porque blasfema de las cosas de Dios, porque no las conoce. Son blasfemos. En Hebreos capítulo 10 hay una lista ahí que habla de cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Yo creo que todo pecado, toda falta es perdonable, solo una, ¿no? Lo que yo entiendo es que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle un acto o una manifestación de Dios al diablo. Hay que ser muy cuidadosos de eso. Eso es el diablo y resulta que es Dios. Ese es un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es muy parecido el pecado de la apostasía y la blasfemia. Es muy parecido, aunque no es igual, porque la apostasía, la blasfemia se da del incrédulo, pero la apostasía se da en el creyente, porque se regresa de todo lo que él ha creído y acaba siendo un blasfemo. Yo creo que puede llegar a un punto sin regreso. Por eso yo pienso que a veces no todo pecado se puede pensar que es imperdonable, porque por Dios, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no se ha caído? ¿Quién? Los únicos, es decir, no somos perfectos, nos equivocamos, pero ser perfecto no es
no equivocarse. Ser perfecto es ser capaz de entender los errores y estar dispuesto a corregirlos. Eso sí, porque si yo resisto al Espíritu, yo oigo este mensaje, el hermano está diciendo eso por esto o por aquello, que a veces el diablo dice así. Una vez me dijo un señor que estaba yo predicando, se me enojó: ¿usted por qué divulga mi vida en el púlpito? ¿A usted no le importa cómo iba yo? Dije yo: tiene razón, yo no he divulgado y yo no sé quién es usted. Y a veces pasa así. Uno está como hablando con alguien que está ahí sentado y en vez de darle gracias a Dios, se enojan conmigo. Arregle su problema con Dios, ¿o no? ¿Yo qué culpa, hermano? Lo que le estoy predicando es lo que está en la Biblia. Ah, es que el pastor conoce mi vida y ese mensaje me lo está dedicando a mí. Pues gloria a Dios si le tocó a usted hoy, porque fue su turno. Le tocó el turno hoy, hermano. Reciba la palabra con amor y diga: Dios, aquí estoy. Todavía estoy a tiempo y puedo reconocer mi error, que por ahí no es, que tú me amas, porque Dios nos ama. Por eso nos corrige. La Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo no lo ama, y no está criando un hijo, está criando un bastardo. Pero el padre que ama al hijo lo corrige y le dice: hijo, así no es, detente ahí. Ya es tu problema. Así que no vaya a decirme ahora: usted por qué me echó el sermón a mí, porque no le voy a aceptar eso. Se los estoy echando a todos. Y que le cayó el guante. No, yo no dije eso, ustedes lo dijeron. Pero lo que buscamos, mi amado hermano, es que en este ambiente entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare la sangre de Cristo, con la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y Pedro concluye diciendo: mejor le sería no haber conocido que volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les pasó el verdadero proverbio, que el perro se vuelve al vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el lodo. Proverbio feo, ¿verdad? Pero dice la Biblia. Dice la Biblia. A veces no nos gustan esas palabras, pero ahí están, por algo serán. El perro se vuelve al vómito. El perro vomita y se va, como que nada, y después se vuelve a comer lo que vomitó. A veces venimos al evangelio y nos arrepentimos y decimos: sí, yo esto ya, y vómito y dejo todo eso y abandono todo eso y ya no me importa nada, y ahora vivo para Dios, y Dios es mi gran amor y mi fortaleza y mi esperanza, y felices y cantan y bailan. Gloria a Jesús. Qué avivamiento, hermano. Pero después se vuelven al vómito. ¿Qué hubo, hermano? ¿De dónde está el gozo? ¿Dónde están esas palabras de avivamiento? Pero estamos en ese peligro. Yo también lo estoy. Dios nos guarde, porque nos podemos acabar devolviendo del camino. Amén. Póngase en pie, hermano, démosle gracias a Dios. Gracias por su tiempo. Hagamos una oración por Ángela, por Dayana. Hay una hermana que me parece noble su sentir. Hay una cartica por ahí. Me gusta que estemos pendientes de eso. Esta cartica dice de una hermana que pide oración por este joven que tiraron por un ducto de un ascensor, que está muerto vegetalmente. ¿Cómo se dice? ¿Así se dice? Está muerto cerebralmente, quedó vegetal. Sí, entendí que había dicho mal.
está muerto cerebralmente, está convertido en un vegetal. Y la hermana está pidiendo oración por ese joven. Qué bueno orar por él, ¿verdad? Y qué bueno orar por Sarita, la esposa de nuestro pastor Henry Rodríguez. Y qué bueno orar por esta joven también, Dayana. Vamos a orar por ella. La hermana Ángela es la hija de la hermana Berta y también su bebé. ¿Habrá que algún amigo que quiere que hagamos una oración por usted? Yo le invito, si no es bautizado, que quiera venir aquí al altar, con mucho gusto le vamos a ayudar con una oración delante de Dios. Si hay alguna otra persona más que quiere venir, podemos orar por los amigos que están aquí con nosotros, son bienvenidos. Acérquense los amigos y acérquense los diáconos o hagamos oración por ellos. Por algo han venido a este lugar. Yo siempre pienso que cuando uno viene a la iglesia, algo lo trae. Los no bautizados, ¿no? Estoy llamando a gente que no está bautizada, pero que gustan de las cosas de Dios. Acérquense por ahí. La familia Gómez. Hermanos diáconos, por favor recordemos la familia Gómez. Están pasando por un momento difícil con su... Y también están todos enfermos en la casa. Mire qué lindo ramillete.